Hola estudiantes, soy Misumiko. Hoy día hablaremos sobre la estructura del sujeto en el curso de gramática y ortografía para el cuarto grado de primaria. Iniciaremos con los elementos que conforman la estructura del sujeto. En primer lugar tenemos al núcleo del sujeto, al modificador directo y por último al modificador indirecto. Vamos a pasar a detallar cada uno de estos elementos. Iniciaremos con el núcleo del sujeto. Podemos decir que este elemento es la palabra o es la parte más importante dentro del sujeto. También puede ser un sustantivo, recordemos que los sustantivos son absolutamente todo lo que nos rodea, o también podría ser un pronombre. El pronombre en este caso es la palabra encargada de reemplazar al nombre. En la oración vamos a representar al núcleo del sujeto con una N y una S que representa sus letras iniciales. Podemos también encontrar uno o más núcleos dentro del sujeto. ¿Por qué? Porque pueden haber un elemento o más elementos que son los encargados de realizar la acción del verbo. Y por último, los demás elementos del sujeto van a depender del núcleo del sujeto. Por eso es que hemos dicho que es la palabra más importante dentro del sujeto, ya que sin esta no se pueden identificar con facilidad los demás elementos. Vamos a citar un ejemplo. La profesora y el estudiante sonríen alegremente. Tenemos que comenzar cada una de nuestras oraciones identificando el verbo. Entonces, el verbo será sonríen, que deriva de la palabra sonreír. Ahora hacemos la pregunta al verbo. ¿Quién o quiénes sonríen? ¿Tenemos respuesta? Sí, la profesora y la estudiante. Por el momento solamente nos vamos a quedar con lo que es estructura del sujeto. Ahora, identificaremos las palabras o la palabra más importante dentro de este elemento. Podrá ser la profesora y la estudiante. En este caso, podemos notar que hay dos sujetos o dos personas que realizan la acción, que será profesora y también estudiante. Entonces, ambos elementos, ambos sustantivos, pasan a tomar el nombre de núcleo del sujeto. Por otro lado tenemos, el loro vive en la Amazonía. Identificamos el verbo, que en este caso es vive. Ahora hacemos la pregunta al verbo. ¿Quién vive? ¿Tenemos respuesta? Sí, será el loro. Muy bien. En este caso solamente tengo dos elementos, en los cuales él y también tengo loro. ¿Cuál es la palabra más importante? Será loro. Muy bien. Entonces, loro va a tomar el nombre de núcleo del sujeto. Nosotros jugamos en la playa. El verbo en este caso es jugamos. ¿Quiénes jugamos? Nosotros. Ya identifiqué mi sujeto. Pero acá puedo notar que en mi sujeto solamente tengo un elemento. En este caso, ese elemento será el núcleo del sujeto. También puedo observar que el núcleo del sujeto en este caso es un pronombre personal. Ellos compraron disfraces para la fiesta. El verbo conjugado será compraron. Hago la pregunta, ¿quiénes compraron? Respuesta será ellos. Y de la misma forma como en el ejemplo anterior, tengo un solo elemento, para lo cual ellos vendrían a ser mi núcleo del sujeto, ya que este es un pronombre personal. Ahora hablaremos sobre el modificador directo. El modificador directo se va a unir al núcleo sin ningún nexo. Pero ¿cómo lo voy a poder identificar? Sencillo, porque los modificadores directos o son artículos o son adjetivos. Recordemos que los artículos podrán ser el, la, las, los. Y los adjetivos son los que me van a nombrar las características del sustantivo. Ambos elementos van a ir de la mano con el núcleo del sujeto, que es la palabra central. Estos se van a representar con M y con D, los cuales van a indicar modificador directo. Por ejemplo, la buena estudiante aprobó la evaluación. Iniciamos con el verbo conjugado, que en este caso será aprobó. Hago la pregunta, ¿quién aprobó? Respuesta, la buena estudiante. En este caso, ya identifiqué el sujeto. Ahora me quedo con este elemento. Comienzo identificando al núcleo del sujeto, la palabra más importante dentro de la estructura del sujeto.
¿Será la, será buena o será estudiante? En este caso es estudiante. Ahora voy a aplicar lo que corresponde al modificador directo. Me dicen que puede ser un artículo. ¿Encuentro un artículo? Sí. En este caso es la. Y ahora, ¿encuentro un adjetivo? También. En este caso, el adjetivo es buena porque me está indicando una característica de mi sustantivo. El loro colorido vive en la selva. El verbo será vive. ¿Quién vive? El loro colorido. Ahora, me centro en mi sujeto. Núcleo del sujeto, la palabra más importante. En este caso será loro. Ahora, vamos a recordar, el modificador directo pueden ser dos tipos, un artículo o también un adjetivo. Aquí encuentro a un artículo, el, que se encuentra en singular y masculino. Y también encuentro a un adjetivo, que en este caso es colorido. Me están diciendo cómo es este lorito. Los amigos juegan en el parque. Verbo, juegan. Hago la pregunta, ¿quiénes juegan? Encontré a mi sujeto, que serán los amigos. Ahora solamente tengo dos elementos, de los cuales uno es el núcleo del sujeto. En este caso serán amigos. Y puedo notar que el modificador directo será los. Tengo que recordar que van a haber oraciones en las que puedo encontrar varios modificadores, ya sean artículos o sean adjetivos, como también habrán elementos en los cuales solamente haya una representación, sea un artículo o sean adjetivos, o de lo contrario, en el sujeto no pueden haber modificadores directos. Todo va a depender de cómo esté planteada la oración. Por último, hablaremos sobre el modificador indirecto, que va a ser el encargado de unirse al núcleo del sujeto mediante un nexo. Siempre va a ir después del núcleo del sujeto y se va a representar por una M y una I, los cuales indican modificador indirecto. Los nexos que nosotros vamos a encontrar son los siguientes: de, en, con, sin, del, para, por y hacia. Por lo general, estos van a ser los nexos que van a unir al modificador indirecto con el núcleo del sujeto. Por ejemplo, la madre de Ana siente mucho amor hacia ella. Iniciaremos identificando al verbo. En este caso, el verbo será siente. Hago la pregunta al verbo. ¿Quién siente? La madre de Ana. Muy bien, identifiqué al sujeto. Vamos a pasar a identificar cada uno de los elementos que hemos estudiado anteriormente. Iniciamos con el núcleo del sujeto, que en este caso será madre. ¿Tengo modificador directo? Sí, en este caso es la. Y está tomando el papel de un artículo. ¿Cómo voy a identificar el modificador indirecto? Sencillo, a través de un nexo que hemos nombrado anteriormente. En este caso, el nexo será de. Así que mi modificador indirecto será de Ana. El cóndor de los Andes vuela alto. El verbo será vuela, que es la acción. ¿Quién vuela? El cóndor de los Andes. Ahora, identifico el núcleo del sujeto, la palabra más importante, que si no estuviera, entonces no tendríamos mucho sentido sobre quién está realizando la acción. En este caso es cóndor. Ahora, nos toca identificar al modificador directo, que recordando puede ser un artículo o también puede ser un adjetivo. En este caso, él es un artículo y está actuando como modificador directo, mientras que mi modificador indirecto será de los Andes. ¿Por qué? Porque se está conectando al núcleo del sujeto mediante un nexo, que en este caso es de. Las canastas con fresas estaban en la cocina. El verbo será estaba. ¿Quién o quiénes estaban? Las canastas con fresas. Ya identifiqué a mi sujeto. El núcleo del sujeto, la palabra más importante, será canastas. Modificador directo, un artículo o un adjetivo. En este caso es las, que vendría a ser un artículo en género femenino y en número plural. Mi modificador indirecto está unido a mi núcleo del sujeto mediante un conector, mediante un nexo, que en este caso es con. Entonces, mi modificador indirecto será con fresas.
La comida sin ají tiene mejor sabor. Identifico mi verbo, que en este caso es tiene, del verbo tener. Hago mi pregunta, ¿qué tiene mejor sabor? La comida sin ají. Ese vendría a ser mi sujeto. Núcleo del sujeto, la palabra más importante, comida. Modificador directo, un artículo o un adjetivo, será la, porque en este caso está actuando como artículo. Y mi modificador indirecto será sin ají. ¿Por qué? Porque se está conectando al núcleo del sujeto mediante un conector o un nexo, que en este caso es sin. Vamos a realizar algunas actividades. El rey bueno cumplió el deseo. Identifico el verbo. En este caso es cumplió. ¿Quién cumplió? El rey bueno. Identifiqué mi sujeto. El núcleo del sujeto, la palabra más importante dentro de esta estructura, será rey. Eso tengo como núcleo del sujeto. Modificador directo. El, porque es un artículo, y bueno, porque es un adjetivo. No tengo en este caso más elementos. Ahí no más queda. El conejo blanco de Lucía brinca en la pradera. Verbo será brinca. Sujeto, ¿quién brinca? El conejo blanco de Lucía. Núcleo del sujeto será conejo. ¿Por qué? Porque es el sustantivo encargado de realizar la acción. Él vendría a ser modificador directo. ¿Por qué? Porque es un artículo. Blanco también es un modificador directo. ¿Por qué? Porque es un adjetivo. Recordemos que dentro de los modificadores directos o de los adjetivos se encuentran a los colores. Y por último, de Lucía será mi modificador indirecto. ¿Por qué? Porque se encuentra enlazado al núcleo del sujeto mediante un conector, que en este caso será de. Bueno, estudiantes, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que la hayan comprendido para que así puedan realizar sus próximas actividades.